Inicia El Abogado en su Casa, un espacio de apoyo, consultas y consejería legal, donde los renombrados abogados Belisario Solano y Denis Solano ponen sus conocimientos y experiencia al servicio de todos los costarricenses. Los martes y jueves a partir de las 9 de la noche, aquí por CRC 89.1 Radio. A todas las personas que acompañan a través de CRC 89.1 Radio, hoy en compañía de un invitado de lujo, casi que de la casa, y además un líder mundial que es digno de destacar, el doctor y especialista en temas de derecho corporativo, don Kendall Reese, y ya se va a incorporar con este servidor, el licenciado Belisario Solano, para todas aquellas personas que puedan aprovechar al máximo al panelista del día de hoy, y quien los va a dirigir es el licenciado Belisario Solano, analizando el tema de las asambleas virtuales y juntas directivas. Es un tema que ha traído gracias a lo que es en virtud del COVID-19, y ha tenido una connotación importante en todas las sociedades, inclusive asociaciones, por parte de los operadores jurídicos. Y quisiera darle la bienvenida a don Kendall Reese, al doctor Kendall Reese, quien estimamos bastante todos sus consejos y aportaciones que nos da en el equipo del Abogado en su Casa. Muy buenas noches, don Kendall. Muy buenas noches, Denis, y bueno, Belisario, que luego se nos incorpora. Un placer y privilegio compartir con ustedes sobre un tema que de una u otra manera, como indicás, fruto del COVID, tuvo que acelerarse su implementación, y hay temas que complicaron muchísimo a las personas, pero creo que el ser humano siempre se adapta, y el tema de las asambleas virtuales y sesiones de junta virtuales es algo que debemos nosotros verlo como algo de las cosas más positivas que el COVID nos trajo. Buenas noches, don Belisario, por ahí lo veo ya ubicado. Qué gusto, mi queridísimo colega, doctor, placer saludarlo. También don Kendall, galardonado a nivel mundial, ¿verdad? Como uno de los líderes más importantes que han hecho mella en el área jurídica de este país. Así es que en nombre del Abogado en su Casa te rendimos este homenaje y este reconocimiento a tu gran labor en el campo jurídico, invitándote pues a seguir adelante y agradeciéndote de todo corazón que puedas compartir con nuestros radioescuchas y televidentes todo ese conocimiento que tienes, Kendall. Así es que un abrazo a la distancia. Muchísimas gracias. De igual manera, mi reconocimiento para usted, que fue también nombrado y galardonado con estos premios, y también en representación no solamente del Colegio de Periodistas y el gremio de periodistas, sino también de los abogados, dejando en alto Costa Rica, que yo siempre he dicho, Costa Rica es un país muy pequeño, pero muy grande a nivel jurídico. Entonces, excelente. Aquí estoy para servirles. Gracias. Ok, vamos a participar de una sola vez. Ustedes pueden hacerle la pregunta al doctor invitado de esta noche, al experto en el tema de juntas directivas. Vamos a hablar de qué es una junta directiva, cuáles son los órganos que pueden conformarse en distintos tipos de personas jurídicas, cuáles son las funciones, qué función cumple cada miembro, cómo se eligen los miembros de junta directiva, en fin, sobre muchas cosas de estas vamos a ir enfocándonos sobre el tema del órgano de la junta directiva en las distintas personas jurídicas, doctor. Claro. Bueno, y muy buena la pregunta, porque a veces los abogados, inclusive hoy me escribía un colega y me decía, Kendall, fíjate que yo quiero saber o entender cómo trabajan las sociedades mercantiles, y inmediatamente otra colega me está explicando de qué es lo que sucedería con las sociedades mercantiles. Voy a arrancar indicando que hay algo que se llama la teoría del órgano, y las sociedades mercantiles, cuando menos, y algunas también asociativas, tienen 3 órganos que los conforman, y tenemos el órgano deliberativo, que es la asamblea, el gestor, que es la junta directiva, y el contralor, que es la fiscalía. No todos los órganos tienen fiscalía, pero casi siempre están. ¿Y por qué se llama la teoría del órgano? Es porque es como el cuerpo humano, cada uno tiene funciones determinadas. En el caso de las distintas figuras asociativas, en Costa Rica tenemos muchísimas. Tenemos las sociedades mercantiles, tenemos las asociaciones civiles, asociaciones solidaristas, las cooperativas, sindicatos y distintas figuras que eventualmente se han visto afectadas de una u otra manera en su parte orgánica para lo que es la celebración de sus sesiones de junta, de sus reuniones de comisiones, de su consejo, o bien también la celebración de asambleas.
las funciones que tienen cada uno de estos órganos que se han visto afectados, vamos a partir del deliberativo con la pregunta que me indicas. La Asamblea es el órgano supremo, es el órgano que se encarga de determinar el norte de la organización que corresponda y establece, inclusive puede modificar los estatutos según corresponda. Los estatutos es donde está el génesis, cómo se crea, cómo se maneja, qué puede hacer y qué no puede hacer una organización, y ellos son al final del día los que toman las decisiones de cuál junta es la que los va a representar, entre otras. Y luego tenemos el órgano gestor, que es la junta directiva, que podría estar conformado por un sistema presidencialista, porque también podríamos tener un sistema gerencial, como son las sociedades de responsabilidad limitada. Entonces, tenemos un órgano gestor como el de las sociedades anónimas, hablemos de esto, una asociación civil o una asociación solidarista que tiene un sistema presidencialista, que tiene un presidente, secretario, tesorero, vocales, y el órgano contralor, que podríamos tener el fiscal, que se encarga de determinar y también informarle a la asamblea si las labores que está haciendo la junta directiva, si se está cumpliendo conforme a derecho y conforme al estatuto. Entonces, todas estas figuras, uno cuando las ve en los códigos y demás es muy complicado a veces de entenderlo, pero cuando uno lo ve en la práctica y ya lo vive y lo mastica, se ve un tanto distinto y es un poquito más fácil de entender. Pero eso es, en resumen y sintetizado, para aprovechar el tiempo, algunos elementos de estas figuras a partir de la teoría del orden. Muy bien, muchísimas gracias, doctor, por esa introducción, en realidad, que estamos dando a este tema. Hay ya muchos colegas, abogados y abogadas que están reportando la sintonía aquí en El Abogado en su Casa. Saludo especial. Dice don Dracopatas, así escribe. Dice, muy buenas noches, estimados. Hoy llovió por acá en Desamparados, ahora toca que caiga ese aguacero de conocimiento tan necesario. Excelente, bueno, así lo vamos a hacer. Vamos a ver un pequeño desliz aquí con el micrófono y vamos a cambiar acá un momentito. Si usted participa, usted puede perfectamente escribirnos a partir de este momento y puede hacerle la pregunta al doctor Ruiz sobre sus funciones, lo que hace precisamente esa junta directiva y cuáles son adicionalmente las responsabilidades. Estamos ya reportando sintonía desde Limón, Ronnie Fernández también, el licenciado Olger Brenes también ya está reportando sintonía. Saludos muy especial para la gente del bufete Camacho Quiroz allá en Liberia, Guanacaste, que también está doña Denia, María Quiroz ya, y el bufete Aguirre López. Siguen los colegas y las colegas reportando la sintonía hoy aquí del Abogado en su Casa. Háganos las preguntas. Estamos aquí para hablar hoy de los órganos de las diferentes personas jurídicas. Vamos a tocar el tema de la Junta Directiva y seguimos con el doctor Kendall Ruiz, invitado de esta noche. ¿Quién puede ser miembro de la Junta Directiva? Nos preguntan. ¿O hay alguna limitante o algún requisito para ostentar un cargo en Junta Directiva, doctor? Ok, bueno, esa es muy buena pregunta porque esto, uno de los errores más comunes que se dan en la práctica es que cuando alguien le pregunta a usted quién puede ser miembro, entonces algunos dicen, no, cualquiera, y no es cierto. Es que quiera revisar si alguien puede ser miembro o no de alguna organización, tiene que revisar el estatuto, el pacto constitutivo, porque podrían establecerse algunos requisitos. Por ejemplo, hablemos de las sociedades mercantiles, ahí es un tema totalmente distinto porque esto es algo inclusive patrimonial y yo podría determinar inclusive exigir ciertos requisitos para que sean miembros de junta directiva. Los socios pueden establecer que tengan cierto grado académico, entre otras cosas. Pero si nos cambiamos, por ejemplo, a una asociación solidarista, que nosotros, bueno, Costa Rica es el padre del solidarismo, nos encontramos que la ley determina que tienen que ser personas mayor de 18 años y no encontramos otros requisitos que establezca la ley. Podríamos establecer en el estatuto temas de preferencia, preferiblemente con conocimientos y demás, pero hay una limitación, por ejemplo, en esta figura de asociaciones solidaristas. El artículo 14 de esta norma establece que los representantes patronales, que pueden ser gerentes, supervisores y demás, como establece el artículo 5 también del Código de Trabajo, tienen limitante y no pueden formar parte del órgano de junta directiva, a diferencia de la Fiscalía, que en el artículo 14 no entra en esta limitante
y adicionalmente podría ser asociado o no. De igual manera podría darse con una asociación civil. Hay una que represento y me corresponde presidir muy orgullosamente, que es la Asociación Internacional de Profesionales en Derecho, y por ejemplo, se exige que para que sea miembro de la Junta Directiva tenga al menos un año de afiliación y que sea abogado. Entonces, uno puede exigir ciertos requisitos. Entonces, eso va a depender, además de la normativa que haya, va a depender del estatuto. Entonces, es muy valioso revisar los estatutos que tiene cada órgano. Ok, porque yo incluso puedo ser miembro de una junta directiva en una sociedad anónima sin ser yo socio, sin tener ninguna participación. Exactamente. Yo lo puedo hacer. Y tal vez algo importante a tener en cuenta es que en las sociedades mercantiles la normativa no exige que usted sea socio. Igual podría venir que va a ser miembro de la junta directiva. Eso es que hay que revisar muy bien los estatutos de cada figura porque, reitero, es uno de los errores más comunes que uno tal vez asume y es mejor revisar, y no solamente uno, sino las modificaciones que ha tenido a través del tiempo, que eso se puede validar o en el Registro Nacional o en el Ministerio de Trabajo, dependiendo si es cooperativa, sindicato, asociación solidarista, también en distintos órganos que regulan distintas figuras. Entonces, yo diría que eso es el primer paso para poder saber si yo puedo integrar o no una junta directiva. Vea, doctor, qué interesante aquí un temita, porque usted hizo una introducción muy linda, me encantó cuando diferenció el órgano de la Asamblea General, el órgano de dirección ejecución, que dijo que señaló que era la junta directiva, y el órgano contralor, que sería la Fiscalía. Pero Álvaro Argueda nos hace una pregunta, es sobre qué pasa con las sociedades de responsabilidad limitada. Si ahí no hay junta directiva, lo que hay es gerente o gerentes. Está interesante. Sí, claro, no, la pregunta es muy buena y yo lo que le diría es, bueno, en la norma voy a arrancar todavía más, no voy a volver en el tiempo. Uno de los primeros principios que le enseñan a uno el derecho es el principio de la autonomía de la voluntad y el principio de legalidad. El principio de legalidad, pues, es el que rige para el sector público y es que puedo hacer únicamente lo que la ley establece. Y el principio de la autonomía de la voluntad es que me dice, yo puedo hacer todo aquello que la ley no me lo prohíba. Y uno diría, ay, ¿qué importancia tiene eso cuando uno está estudiando derecho? Qué fácil es. Y no, al contrario, eso es, si usted maneja esos principios, puede entender que usted puede hacer muchas cosas. ¿A qué voy con esto? Cuando usted genera un órgano como estos asociativos, que se rigen por el derecho privado y se rigen también por este principio de autonomía de la voluntad, usted puede ser tan creativo como quiera. Yo siempre he pensado y he dicho que el derecho es magia, es ciencia, y justamente cuando se está creando esta documentación, los estatutos y demás, si bien es cierto la sociedad de responsabilidad limitada tiene nada más los órganos de gerentes y subgerentes, tantos como quiera el estatuto, pero no hay norma que impida de que usted pueda generar un órgano que se encargue de verificar y controlar las actividades que realice esta gerencia. Entonces, si el estatuto determina que se va a crear un órgano, inclusive titularlo fiscalía o comité contralor o comité auditor, lo puede hacer. No hay norma que lo prohíba. Entonces, yo lo que le diría es que sí se puede generar, no hay ningún problema. Y la de CRL lo que tiene es que es una dinámica un tanto distinta porque tiene dos órganos. Por eso es que yo decía que la fiscalía inclusive es facultativa. Si nosotros nos vamos a la sociedad anónima, no se establece que la fiscalía sea obligatoria, inclusive dice que es facultativa la norma. Y la gente cree que por default siempre tiene que ir el fiscal y no precisamente eso es así. Pero en la teoría del órgano se mantiene porque en realidad se busca para unas buenas prácticas y la tendencia inclusive moderna es la gobernanza, crear compliance o cumplimiento, regulación, mejores procesos, mejores controles y por ende un órgano contralor es necesario para una buena gestión de una empresa. Excelente, muy bien. Tenemos ya varias preguntitas aquí en el tintero que vamos a ir sacando, agradeciéndole a doña Flori Muñoz que dice, gracias por sus comentarios tan valiosos, doctor Ruiz. También Carlos Montero dice, muy buenas noches a todos y saludos muy especiales a Geraldine Montoya, a Carlos Montero, siguen reportando sintonía Vianey Rodríguez. Dice que una preguntita del licenciado Olger Brenes, que tiene su bufete en Tejar del Guarco de Cartago, también, y a quien le recomendamos siempre a nuestros distinguidos amigos, si tienen ahí pues un licenciado que necesiten en Tejar. Dice don Olger,
Buenas noches. Quiero que, si es factible, que se pueda hablar del socio minoritario en las ventas que realiza el representante legal. Grandes y excelentes juristas de los colegas. Le manda un saludo muy especial el licenciado Brenes, doctor Ruiz. Sobre esto muy interesante. Muy bien, a las personas que estén por ahí, que lo visiten y ya tienen un abogado que en la zona que les puede asesorar, que vean que inclusive se está informando con temas actuales. Y es muy buena esta pregunta porque el artículo 32 ter del Código de Comercio establece regulación propiamente de lo que son los socios minoritarios. Esa norma no existía, esta norma de hecho es muy fresca, es muy reciente, porque inclusive esa norma fue creada bajo, y va muy parecida al comentario que yo indiqué anteriormente, sobre las buenas prácticas y la gobernanza, que se estableció de que si usted va a hacer cualquier transacción que supere el 10% del patrimonio de la empresa, entonces usted tiene que tener un acuerdo de junta directiva u órgano equivalente. Este tema que se llama órgano equivalente, esto se da porque no todas las figuras mercantiles tienen junta directiva, como hablamos recientemente de la sociedad de responsabilidad limitada. Entonces, ¿ahí quién le correspondería? Le correspondería a la asamblea de cuotistas tomar esta determinación. Esta norma nace porque al menos el socio minoritario tiene conocimiento del acuerdo que se está tomando y se le tiene que informar de este acuerdo que se está tomando. Hay teorías y demás por ahí. Yo he conversado con algunos juristas connotados, por ejemplo, el doctor Ricardo González, buen amigo, en el que hemos inclusive tenido el debate sobre el tema del órgano deliberativo, tomando ciertas decisiones o determinaciones en ausencia de lo que es que la junta directiva no la tome. Tenemos ahí pues una discusión académica curiosa porque yo pensaría que el órgano deliberativo, a pesar de que sus funciones son tan amplias y demás, podría tomar la decisión de disponer de los bienes. Hay tendencias, inclusive como la que indica el doctor González, de que no le corresponde al órgano deliberativo. E inclusive voy más allá. Hay una resolución del 2005, 2007 y 2011 que ha mantenido la sala primera con respecto al presidente, que por como está redactada la norma por una coma, al presidente no se le pueden determinar limitaciones. A los que se le pueden determinar limitaciones son a los otros directores. Pero si uno se va a la 32 ter, uno diría, qué curioso, ¿qué resolverán ahora después de esta reforma al Código de Comercio, que no ha tenido muchas, pero bueno, esta es una relativamente reciente, donde ya dicen, no, mira, no puedes disponer, inclusive no se te va a inscribir el documento si no presentas el acta del artículo 32 ter. Entonces uno dice, ¿será que ya cambiamos un poco esto del presidente? ¿O será que tenemos un choque normativo por ahí? Ahí ya nos toca a nosotros como abogados en un litigio, pues discutir un poco sobre eso. Qué bueno, qué bueno. Doctor Don Belisario, sí. ya ahora sí estoy totalmente de nuevo con ustedes, acompañándolos y a todas las personas. Bienvenido, Eric. ya termina el doctorado, Don Belisario. Recordarle a todas esas personas que también nos pueden ubicar a través del WhatsApp 8666-8916 a través de Cadena Radial Costarricense y las diferentes frecuencias de televisión abierta, Don Belisario. Creo que por aquí las tenemos: Canal 49 Digital, Canal 38 Teleplus Digital, Canal 54 Plus TV, Canal 549 Cabletica Digital y Canal 74 .4 Cablevisión de Occidente. Al ser las 9:18, estamos totalmente en vivo. Aprovechen el especialista, son asambleas virtuales y juntas directivas. Don Belisario, habían una pregunta que era muy interesante, que es: ¿un colegio profesional tiene que ajustarse a esta normativa que se aplicó por parte de la Asamblea Legislativa? Se quedó en el tamiz, esa la consultó una persona antes del programa. Creo que don Kendall la puede evacuar. Así es. Claro, bueno, hay algo curioso y qué buena esta pregunta que haces. Tengo que ampliarme un poco para dar esta respuesta. ¿Y por qué? Esta regulación que determinó la Asamblea Legislativa, primero hay que tener en cuenta que no ha sido firmada por el presidente y no ha sido publicada, pero fue aprobada en segundo debate, lo que es que las juntas directivas o sus nombramientos se prorrogan por este año los que vencían en este periodo. Pero hay un articulito por ahí de esta ley, que es la 9866, que establece el tema de la aprobación de presupuestos, aprobación de estados financieros, el tema de distribución de dividendos y excedentes. Yo he escrito ya un par de artículos con respecto a esto y me preocupa un poco o bastante que no se cumpla lo que dice el artículo 2. Esto lo conversé inclusive con el doctor Ricardo González, con el doctor Sergio Artavia Barrantes, lo conversé con un colega juez que me reservo el nombre, muy connotado igual,
y los tres coincidíamos que no se puede tomar a la ligera la normativa del ese artículo 2, porque ese artículo 2 dice que para no celebrar la asamblea, la junta directiva y aprobar todos esos presupuestos y demás, la junta directiva tiene que haber agotado las vías, bueno, probar uno, de que fue fruto de la afectación del COVID. Ojo, eso es importante. Y dos, haber agotado las vías y todos los esfuerzos razonables, un término un tanto subjetivo, pero cuando menos razonables y esfuerzos para demostrar que no pudo celebrar la asamblea. Y aquí es donde se empiezan a dar un montón de interrogantes. Uno, ¿qué es razonable y qué es esfuerzo? Pero de hecho el doctor Sergio Artavia me gustó una frase que dice, es que la norma no establece un cheque en blanco. Vos no tenés un cheque en blanco, vos lo que tenés es una norma que tenés que probar. Y ahí es donde los abogados tenemos que advertir a los clientes, junta directiva, pruébelo, haga el esfuerzo, haga las gestiones necesarias para probar de que usted, por alguna razón tecnológica, técnica, de fondo, no era posible. A manera de ejemplo, yo he celebrado asambleas de 4.000, 2.000, de 1.200, de 1.700. Este fin de semana tengo varias más virtuales. Entonces yo, siendo un asociado o miembro de una organización, le diría, ¿por qué no lo hiciste virtual? O sea, simplemente ya con esa pregunta interrogante diría, ¿por qué no? Entonces acá es donde ponemos el ejemplo del Colegio de Abogados, y aquí ya vamos a cambiar un poco el tema. El Colegio de Abogados tiene alrededor de, creo que ya pasamos los 30.000 agremiados. Entonces lo que hay que ver, ¿hay alguna plataforma que me soporte esto? Porque hay plataformas que puede llegar hasta 10.000, pero después de 30.000, ¿será que hay una plataforma que lo puede sostener? Pero si lo tenés debajo de 10.000 y hay plataformas que lo sostienen, ¿por qué no lo vas a hacer? Entonces, es una interrogante que yo haría como un asociado con respecto a esto, porque por eso te digo que me voy a ampliar un poco esta respuesta y con esto tal vez concluyo para poder seguir respondiendo algunas preguntas. En el año 2007, la Procuraduría General de la República emitió un criterio de la virtualidad. Ese fue el primer criterio en la historia de Costa Rica sobre la virtualidad de juntas directivas. Saltamos 11 años. En el año 2018, el Registro Nacional emitió una circular que establecía el tema de las sesiones de junta virtuales y establecía 3 principios, el de simultaneidad, interactividad e integralidad. Pero tenía algunos problemas que tal vez después me refiero si me da tiempo, de esos 3, de unos problemas que tenía. Posteriormente, en el año 2020, con ya pandemia encima, el Ministerio de Trabajo emite 2 criterios, el 20 de marzo y el 21 de marzo, agarrando la circular, la directriz del Registro Nacional y agarrar los mismos 3 principios. Pero yo de una u otra manera tengo alguna incidencia con la circular o la directriz nueva que emite el Registro Nacional. Conversé tal vez con algunos personeros del registro y digo yo, vean, cámbienla porque hay que eliminar algunas de las cosas que están ahí. La cambiaron y quedó una mejor circular, pero faltan principios por ahí que se tienen que aplicar, como la fiabilidad, transparencia, que el voto valga una vez, porque por ejemplo, y con esto cierro para que vean la interrogante tan grande que se da, el sistema de votación cuando tiene peso, por ejemplo, yo estoy en un condominio y tengo 5 casas, entonces mi voto vale 5, o yo estoy en una sociedad y mi voto equivale a 20, entonces no vale nada más que yo voto una vez, sino que ahí tiene que haber un sistema que le dé peso al voto, pero eso lo dejo ahí como un interrogante para poder seguir contestando algunos temas más adicionales sobre eso. Don Kendall. ¿Qué? ¿Encendieron las redes? Encendieron las redes con eso que usted dijo. Ahora bien, don Okay. Belisario, hay una pregunta, no vi el nombre de la red, escucha, creo que es Rebeca o por ahí anda Sí, Rebeca sí, o sí. Yara, González. que también un saludo muy especial para Yara, que es parte de muchos de las asociaciones federales de los colegios de abogados. Y antes de pasarle la siguiente pregunta a don Kendall, quisiera enviarle un saludo muy especial a Expolibro, que nos hizo y nos atendió hoy una de las diligencias bastante importantes y traeremos un proyecto bastante interesante para todos y todas en los próximos meses. Al igual que todos estos, un saludo muy especial para don Carlos Picado, antes de que se me olvide, porque me dice, últimamente he visto los programas y no me ha saludado. ¿Está resentido? Está resentido, me dijo, te puedo invitar el lunes a almorzar para hablar de un proyecto, y va a estar muy, muy interesante, don Belisario. Bueno, don Kendall, la pregunta es, ¿esto aplica para el sindicato en sí o para la junta directiva? Dice la radioescucha. Dejemos Ok. Esa pregunta de Rebeca es muy importante porque esta ley en el artículo 1 emite una lista y dentro de eso están las organizaciones sociales, civiles y demás. Entonces sí aplicaría para esas organizaciones, nada más tener en cuenta que
lo que yo sugiero es que también determinen el sentir de la Junta. ¿Y por qué el sentir de la Junta? Porque puede que alguien no quiera continuar y que por ende no haya quórum. Entonces, si es posible y si les es vialmente dentro de los parámetros tratar de cumplir con la asamblea, háganlo. Tan así es que es un dato que se los pongo. Vean que el aforo a nivel académico incrementó, estaba en 150, ahora incrementó 250. Entonces hay que ver si, por ejemplo, este órgano celebran la asamblea en algún lugar con el aforo de 250. O sea, como que ya las excusas están acabando para venir y decir, no voy a celebrar la asamblea o no voy a celebrarlo. O sea, creo que tenemos la virtualidad. Inclusive, alguien me decía Kendall, ¿y se puede hacer mixto? ¿Por qué no? La respuesta, más bien yo le respondí con una pregunta. ¿Por qué no? ¿Por qué no lo podríamos hacer mixto? Que haya una cantidad que tal vez tiene problemas con accesibilidad y una cantidad que esté virtualmente. Entonces, más bien mi respuesta fue una pregunta, ¿por qué no? Muy bien, don Kendall, hay una serie de preguntas, a ver si puedo como resumirlas. Claro. Vamos a ver. Andrea Rodríguez lo que nos dice es que por favor compartamos el programa esta noche porque la explicación de don Kendall es muy valiosa. Claro que lo vamos a hacer y vamos a compartir este programa para estarlo dando durante el transcurso de la semana. Queda grabado, don Belisario, al igual que en el canal de YouTube del Abogado en su Casa. Perfecto, ahí lo subimos. También hay un par de preguntas que tienen que ver, ¿dónde estaban? Que me payó mucho la atención. Sobre vamos a ver qué se me hizo. Bueno, aquí había una que es muy concreta. ¿Qué pasa si en los estatutos se establece que no apliquen las restricciones del 32 ter? Esto aplicando la autonomía de la voluntad que hablaba el doctor ahorita. ¿Qué piensa? Esto es don Jairo que pregunta. ¿Qué piensa, doctor? Esas preguntas son tramposas, pero no por mal, sino que esas preguntas en realidad es de la creatividad de las personas. A mí siempre me sorprende la creatividad de las personas y no se puede porque uno no puede establecer regulaciones contrario a lo que determina la normativa. Exacto. Y no se podría hacer así. Por ejemplo, yo puedo establecer algo en el estatuto, se le fue el registrador y va contrario a la ley y pues no cumple. Ahora, voy a hacer una salvedad súper importante con respecto, dicho esto, un disclaimer ahí, los asociados y socios tienen que estar muy pendientes de estas cosas. No voy a decir nombres para evitar herir susceptibilidades del organismo que hizo esto, pero por ejemplo, se han tomado decisiones en distintos entes que se han determinado temas que están contrarios a derechos como otorgar dietas a una junta directiva cuando no puede recibir dietas, y como no impugnaron ese acto y ese acuerdo de la asamblea, quedó en firme. Y la única manera es que la misma asamblea lo traiga. Así como se crean las cosas, se destruyen. Entonces, si una asamblea viene y dice, no, voy para atrás y lo voy a eliminar, tan así es que eso lo resolvió inclusive un tribunal y le dijo, mira, es que a vos te prescribió el derecho para reclamar. Entonces, socios, asociados, agremiados, los distintas figuras que estén muy pendientes de esto. Tan así, por ejemplo, en los condominios, tenemos un plazo de prescripción de 3 meses. Si se toma un acuerdo y va en perjuicio mío, 3 meses. Nosotros tuvimos un proceso hace poco de un condominio que presentamos la representación, nosotros la agarramos en el camino, pero cuando vimos cómo la presentaron en la impugnación fue 2 meses y 29 días. Entonces ahí como en el palo la pegaron, pero la logramos y bueno, no fue bien, dichosamente también ese proceso. Ahora sí. Estamos de nuevo. Ok. Un saludo especial para los colegas de San Carlos, del bufete Walker Asociados, para la licenciada Laura Hernández, también un gusto saludarlo, dice. Para el equipo de Acelecom, don Belisario. ¿El equipo? De Acelecom. Ajá. Tenemos al director aquí. Muy bien, excelente. También para el licenciado Federico Meneses Sancho, que reporta sintonía desde la carretera con la frecuencia 89.1 radio, ok, la emisora que está en el corazón. Sí, esto que dice Rebeca, voy a aprovechar porque estoy viendo aquí lo que Rebeca escribió, dice, el aforo en su asamblea son 1000 personas. Rebeca, no tenga miedo a la virtualidad. No tenga miedo a la virtualidad porque, como yo les comentaba hace un ratito, yo ya he celebrado asambleas de 4000 personas, de 1700, de 1200, de una cantidad grande. Lo que tiene que velarse es que la plataforma y que todo lo que usted haga durante la asamblea le permita votar, le permita interactuar en voz, en video, que igual se pueda identificar a los participantes,
que haya transparencia, que haya fiabilidad en los votos, que haya confianza, integralidad en el voto, precisión del voto, integridad en los resultados. Entonces, yo lo que le diría es, y ya lo hemos hecho, inclusive nosotros mismos con la parte legal y con la parte técnica, algo curioso tal vez que yo rescataría de estos principios es que lo que se tiene que buscar es el tema de equivalencia funcional como sustento a todo esto. Y uno diría, ¿qué es la equivalencia funcional? Cuando uno está hablando de asambleas virtuales, uno no puede dejar de lado que Costa Rica, desde el año 2005, tiene la ley 8454. Esta es la ley de certificados, firmas digitales y documentos electrónicos. En su artículo 3 regula el tema de equivalencia funcional, y esto es clave, porque la equivalencia funcional es que cualquier manifestación representativa o declarativa expresada en un medio electrónico tiene la misma validez que lo que sea alguien de manera física o un documento físico. Y ojo con esto, porque eso fue en el año 2005, ya son 16 años desde que esto se dio. Y esta ley habla de firmas digitales y documentos electrónicos. Cuando usted se registra en una asamblea virtual, usted está teniendo un documento electrónico. Y el Código Procesal Civil, el Código de Trabajo, porque, por ejemplo, sindicatos, que creo lo que Rebeca tiene, asociaciones federalistas que se rigen también por normas especiales, que tienen relación con el Código de Trabajo, tienen documentos electrónicos y el mismo Código de Trabajo establece que son medios de prueba. En el Código Procesal Civil también tenemos medios de prueba, medios científicos y cualquier otro que no esté prohibido por ley. Entonces, a las dos normas, a mí me encanta el derecho laboral y todas las normas procesales. El doctor Olazo le diría que me encanta más lo procesal que lo laboral, pero en realidad me encantan ambas. Yo lo que diría es que si nosotros generamos todos estos elementos de prueba que no están prohibidos por ley, ¿por qué no? Y además de esto, lo que yo diría es, más allá de buscar los mecanismos y sistemas fiables para poder celebrar esta asamblea virtual. ¿Hay alguna necesidad de algún sistema de votación? O, por ejemplo, tienen que ir abriendo los micrófonos en cada uno de los sistemas para poder certificar, o por ejemplo, si hay un emoticón que nada más levante la mano, porque son elementos de prueba que, por ejemplo, si se debe protocolizar el acta, qué difícil si nada más levantan el dedo, y cómo captás vos el momento de dar fe pública de que X votó con 3,000 votantes, no sé, o 100. Sí, qué buena pregunta. Esa es pregunta de doctorado, Denis. Y te voy a responder de una manera muy vacilona. Voy a hacer para atrás, inclusive. Cuando vos estás en una asamblea y los que no han estado en esa experiencia se darían cuenta de lo que voy a hacer. Entonces dicen, Kendall o asociados, ¿están de acuerdo con esto? Y alzaban la mano. Y entonces, decía uno, bueno, ¿quiénes a favor? Alzan la mano. ¿Quiénes en contra? Alzan la mano. ¿Quiénes se abstienen? Alzan la mano. Dificilísimo, ya desde antes era cuando le decían alzar la mano. Entonces uno estaba en las asambleas y uno decía, me parece, a partir de las cantidades de manos que veo, de que es favorable. Y uno podía determinar la cantidad. Con el tiempo, en los últimos años, porque yo he participado en N cantidad de asambleas, o sea, no tengo un número, pero en cualquier cantidad, con el equipo inclusive, porque no soy yo, le decía yo a Denis de que cómo salgo yo con los tiempos. Dichosamente el equipo me ayuda. Hay días que hemos estado, como mañana, que tenemos 4 asambleas al mismo tiempo. Yo lo que les decía es, vean, o sea, ustedes lo que tienen que fiscalizar es que sea la mayor cantidad. Antes, ahora, con el tiempo, eran botoneras. Entonces te salía quién votaba por qué. Y ahora con la virtualidad es mucho más sencillo, porque entonces votan y el sistema de una vez refleja en qué minuto, qué segundo, qué hora, qué momento salió el voto. Y sale el porcentaje, sale la cantidad de votantes. Y estás sentado en el sofá de tu casa. O sea, o tomándote una piña colada en Punta Arenas o en Guanacaste. Entonces, o inclusive hasta fuera del país. Si alguien quería ser miembro de junta directiva, no podía ser miembro de junta directiva porque tenía que estar presente, y a pesar de que hay medios de que uno dejaba la carta y otras cosas más, y no, ahora puede estar fuera del país, vivir la asamblea y demás. Entonces, ¿a qué voy? Si antes lo hacían así, otros lo hacían con papel, otros lo hacían con votaciones, ponían como urnas para votar, dependiendo del tamaño de la organización, porque en Costa Rica hay organizaciones de hasta 42,000 asociados. Imagínense el tamaño de organizaciones con esa cantidad. Entonces, veamos el mismo colegio de abogados, para poner un ejemplo. Para las votaciones, la teníamos a la antigua, llenábamos con papeles y el conteo es papel.
Entonces, hay que buscar sistemas. Con esto voy al punto de lo que me preguntaste. A mí me pasó en una asamblea virtual que teníamos el sistema de votación tal cual y llegó una moción y alguien dice, yo no quiero esa votación, yo quiero la manita alzada que sale por ahí, y yo me quedé frío y yo dije, la moción es válida, la moción es válida. Entonces no aceptaron la moción, pero si hubieran avalado la moción, lo que uno hace es ver la cantidad, si tantos son a favor, tantos en contra y tantos son abstenciones, y hubiera tenido casi que hacerse como un conteo. Pero casi que alguien fue el que le dijo, no lo hagamos así, nos va a complicar, pero si hay una moción así, pues. Igual, ahora me voy al otro lado del supuesto. A la hora de admisión, por ejemplo, como yo controlo en una corporación de 3.000 asociados, o sea, en todo Costa Rica, una empresa bastante grande, ¿hasta qué responsabilidad legal puedo yo incurrir al admitir una persona que no esté en asociación? Y bueno, ¿qué pasa si, por ejemplo, ahora tenemos los famosos hackers y entonces yo tengo un interés en la sociedad, meto a 300 personas para que voten en contra de don Kendall porque no quiero que figure como presidente? Es un caso hipotético, doctor. Entonces, saboteé toda la votación y nunca me di cuenta porque los usuarios son la marca del teléfono 30. ¿Cómo puedo hacer jurídicamente o visualizar seguridad jurídica a través de la virtualidad, doctor? Claro. Y ve qué curioso lo que estás indicando. Y me da gracia algunos comentarios que veo, como por ejemplo, lo de, dice Rebeca, de que antes se votaba con lapicero y papelito. Y en efecto, lo que yo les decía, o sea, hay algunas que hacían con lapicero y papelito. Pero voy a contestarte la pregunta que vos indicás. Para hacer este tipo de votaciones, este sistema de votaciones y este tema de ingresos a las asambleas, que es la pregunta que me hiciste, uno tiene que generar controles y tiene que buscar plataformas que te den la fiabilidad para que se dé esa transparencia. Entonces, el ingreso no puede ser abierto al público, el ingreso tiene que ser controlado. Vos podés hacerlo de dos maneras. Uno, se hace mediante mecanismos donde vos únicamente le generas un dominio y le das ingreso únicamente con este dominio, porque hay empresas que tienen un dominio y pueden ingresar únicamente con ese servidor, y para ingresar con ese servidor tiene que ser que el DIT le dio ese dominio. El otro es que vos haces un chequeo y pones pues una lista, y ahí me devuelvo a la ley 8454 de documentos electrónicos, donde hay requisitos y también llenado de datos. El correo electrónico lo tiene que poner el número de la cédula, tiene que poner el dato del vencimiento de la cédula, e inclusive nosotros estamos programando una aplicación en la que cuando la persona está llenando esta información le dice, tómese una foto y ponga el celular al frente, tómese una foto y ponga el celular atrás. Claramente esa información, nosotros ponemos todo el disclaimer, que es de conformidad con la Ley de Protección de Datos, donde se indica que esta información no se resguarda, sino únicamente es para verificación que es la persona. Inclusive, esta práctica de hacer eso, también le dice, sale un número, y le dice, ponga en un papel el número que le salió, y uno sabe que ese número está. Lo que pasa, y voy a hacer un ejercicio, lo que pasa es que a veces uno le da tanto miedo a la virtualidad, que uno se le olvidó que uno está con la virtualidad desde hace muchos años, y que está trabajando con muchas cosas. El tema es la protección a esto. Entonces, estos controles uno los hace, verifica la información, verifica que si tiene el número asociado, si tiene la cédula tal cual y demás, y da ese acceso a su correo. Inclusive hay una declaración jurada de que usted es su correo, que usted es el que está participando y demás. Entonces, toda esta validación se da. Pero hay muchos sistemas de ingreso, demasiados sistemas que uno puede generar para seguridad, y va a depender también de la plataforma que estés utilizando. No voy a decir nombres para no ser comerciales. No, y bueno, yo iba sobre ese punto. Ahora bien, plataformas seguras que nos garanticen la confidencialidad de la reunión. Por ejemplo, si está don Belisario, estoy yo y está don Kendall, somos una sociedad anónima que vamos hoy a probar los estados financieros, que no deberían de ser muchos de conocimientos por nuestra eventual competencia. Existen sí plataformas para que no nos vulneren esa reunión, supóngase de que quede grabada por alguna eventualidad, por algún asociado que quiera después decir que anda, no, es que yo a don Belisario quiero verificar qué pasó en el minuto tal. Claro, vea, esas preguntas a mí me encantan porque si hay plataformas seguras, muy seguras, para eso, donde uno limita el acceso total a las personas para que estén, e inclusive uno le da acceso especial a ciertas personas
para que puedan ingresar, por ejemplo, el auditor que quiere dar el informe, o si uno quiere darle acceso a alguien, algún invitado especial que va a dar, por ejemplo, un representante que va a dar algunas palabras. Y luego uno inclusive tiene tal control que uno los puede sacar, los puede mutear, los puede o silenciar, o les puede quitar el rol en el que estaban. Uno puede hacer muchísimas cosas, pero sí las hay. Tan plataformas hay, algunas que son muy comerciales, así como algunas personalizadas. El tema es, por ejemplo, en Europa, hay plataformas que para 400 asociados pueden costarles 50.000 euros aproximadamente, para que ustedes más o menos visualicen. Así como también hay plataformas que ya están parametrizadas y para pagar las licencias, por ejemplo, son $15,000 al año para poder celebrar eventos de hasta este número. Entonces, o sea, son muchas las plataformas, pero lo que hay que validar, unas preguntas que me hicieron de hecho hoy, es cuáles eran los parámetros de seguridad. Lo que hay que buscar es que estén estas plataformas con las normas de GDPR, ojalá las europeas que protegen inclusive un poco más de las que tenemos, cuando menos en Costa Rica, que es de protección de datos. En Europa hay un poco más de protección con respecto a eso, donde usted tenga su consentimiento informado de lo que está llenando y demás, que cuando usted está en la asamblea, en realidad son datos que ya tiene la sociedad y que ya tiene la asociación o el colegio o el sindicato. ¿Por qué? ¿Qué datos va a pedir usted? Usted va a pedir el nombre completo, va a pedir el número de cédula, el código de asociado o el código que tiene, el correo electrónico que ya lo tengo, pero yo lo estoy llenando. Yo simplemente estoy haciendo una aceptación de que voy a participar en una asamblea y me estoy inscribiendo para participar, para que me llegue un link que es personal. Y voy a esto. Y vean lo importante de la tecnología. Hay aplicaciones que usted le manda un link que genera un código que se llama código JSON. Ese código JSON significa que es un token, es demasiado loco el tema, pero que si usted comparte eso y alguien se mete, usted ya no va a poder ingresar, porque ese código era para usted y solo para usted. Y si alguien se mete, es su responsabilidad porque usted lo compartió. Entonces, usted es responsable y vean el ejemplo. Por eso les digo que no le tengan tanto miedo a la virtualidad. Dicen, pero Kendall, es que antes lo hacíamos con papelito y demás. Eso es igual que con el papelito, le digo yo, llénalo vos, o con la botonera. Marca vos la botonera, ¿ves? No, totalmente de acuerdo, doctor. De hecho, se me adelantó a la siguiente pregunta, que cómo podés verificar vos el tema de poderes virtuales. Porque, bueno, supóngase que don Belisario está conmigo, yo soy el hijo, y entonces dice, bueno, para esta sesión de junta directiva, don Belisario va fuera del país, pero Denis tiene el poder para votar, y Kendall al otro lado dice, ups, y yo tengo que certificar eso, ¿cómo hago? ¿Cómo puedo verlo? No sé, doctor. Acá todos son los temas previos y esa es una muy buena pregunta porque cuando se hace la convocatoria, uno tiene que hacer ciertas advertencias sobre eso. Porque uno puede decirle, si va a participar alguien con poder, tiene que enviarlo previamente para poderlo validar y determinar lo correspondiente. O, por ejemplo, en el mismo estatuto, uno podría establecer una regulación que si se va a enviar poder, lo tiene que enviar a la administración de manera física tanto tiempo antes. O sea, uno puede hacer muchas regulaciones, por eso les digo yo que la creatividad que pueden tener los abogados para todo esto es amplísima. Uno puede establecer, sí, tiene que enviar el poder y tiene que estar debidamente apostillado porque se está fuera del país o autenticado por notario público. O sea, uno puede exigir una gran cantidad de requisitos para este tipo de gestiones. Pero si, por ejemplo, no está, o sea, que es la pregunta que vos tal vez dices, no está. Bueno, acá es donde vamos a solicitar, como hacemos con las audiencias virtuales, los abogados cuando estamos litigando, vamos a tener que exigir que suba el poder en algún lugar, verificarlo y dejarlo ahí, dejar constancia que así como lo subió, y tal vez pedir, inclusive, un acuerdo en asamblea, decir, bueno, todos los que presentaron poder, porque si surge ahí de momento, tienen tantos días para presentarlo en físico. Estoy pensando tal vez como soluciones que daría al momento, ¿verdad? Pero lo ideal es que todo eso esté previo, porque si se da en el momento, se van a dar muchos problemas, definitivamente, porque inclusive llega alguien y no es el asociado y demás, y uno dice, pero ¿cómo? O sea, ¿y él quién es? ¿Y cómo fue que tuvo este ingreso y tuvo este acceso? Entonces, bueno, él me compartió esto, me dio este poder, aquí está el poder. Entonces, cuando menos uno también podría decir, bueno, déjame verificar, voy a llamarlo. Lo llama, mira, tiene este poder, vos se lo diste. O sea, son muchas de las maneras. Y recordar esto, los medios de prueba en materia civil y en materia laboral y en otras materias son todos aquellos que la ley no me prohíbe. Entonces, si yo vengo y yo no puedo alegar, yo mismo beneficio de mi propio dolo. Si yo di un poder y decía, no, es que ese poder no lo verificaron. Entonces son como juegos que uno también tiene que conocer la normativa demasiado amplio
que ahí me estoy metiendo en penal, que le encanta a Denis, ¿verdad? De hecho, es el tema yo no puedo buscar esos beneficios y alegar, no, es que él me representaba y ahora es nulo, porque yo no me podía representar. Es el tema que tocaste cuando dijiste audiencias virtuales. Yo dije, ups, audiencias virtuales en penal me las reservo. En todas las demás materias con mucho gusto, pero digamos, hoy andábamos en sala tercera y el contacto vamos a ver, entre el acceso de la justicia y la mediación hay muchos factores que juegan, que uno no puede igualdar a la virtualidad lastimosamente. Totalmente de acuerdo con las votaciones virtuales, totalmente en materia civil, en cobros, pero bueno, mis reservas sí están en penal. En penal es en un único momento. No te voy a refutar porque como a los penalistas les ha costado un poco esto, pero no por mal, sino porque tienen todo el sentido. Por el tema de que cuando estás en el interrogatorio y el contrainterrogatorio, también pasa en civil, inclusive, o en materia laboral, a veces uno ve ciertos movimientos, ciertos gestos que a uno no le ayudan para, y que inclusive, que uno dice, mira, no estoy viendo si las manos están temblando, si como, ¿qué está haciendo? Y uno sí los entiende, pero creo que de una u otra manera eso en algún tiempo se va a tener que ir superando. Sí, no, y de hecho, bueno, más ahorita que estaba en el curso de penal juvenil, o sea, 3 veces más, o sea, descarto ahí la virtualidad. Pero bueno, para enfocar el tema, porque si no me desvío y don Kendall, te puedo dar bola hasta como a las 12 de la noche. Uno de los supuestos que señala acá don Sergio Alberto Mora, y me parece muy interesante, hay una de las plataformas que uno, por ejemplo, yo puedo visualizar nada más a Kendall, él no me va a ver a mí en video, yo sí puedo comentarle, sí puedo levantar, creo que sí se puede levantar la mano. ¿Jurídicamente es viable o sí tengo que estar fehaciente de que Denis Solano está al otro lado y Kendall está exponiendo lo que me está diciendo? Sí, no, sí es viable porque lo que se le tiene que dar la facultad a la persona es que en el momento que la persona solicite esto, que pueda activar su cámara, que pueda activar su micrófono, que sea visible, sea así. ¿Por qué te voy a poner un ejemplo? Y vas a decir, mira, tiene toda la razón. En ese tipo de eventos, como lo indica don Sergio, un saludo a don Sergio, es como que ahorita nosotros estamos en el escenario y las personas están sentadas. Entonces, si alza la mano, yo le digo, toma el micrófono, habla. Entonces yo le activo el micrófono. Hola, saludos, mi nombre es tal, cédula tal, y eso va a quedar consignado en audio y va a quedar grabado, porque es uno de los requisitos que yo indico que deben de exigirse, que todo esto se quede grabado y que se resguarde. Adicionalmente a esto, si la persona requiere que su video sea compartido, yo tengo que darle esa posibilidad que su video se comparta. Por ejemplo, vamos a entrar al proceso de elecciones y tenemos postulantes. Y entonces yo digo, bueno, ¿quién va a postular o quién se va a postular? Porque es en vivo, porque puede que no sean elecciones previas, sino que sean en vivo. Entonces uno le dice, van a postular a alguien alza la mano, yo habilito que la persona hable, y luego que habilito que la persona hable, entonces esta persona postula y entonces la otra persona, yo puedo venir y decirle, bueno, decide en un minuto por qué te interesa ser presidente del abogado en su casa. Entonces, le interesa ser presidente del abogado en su casa y remueven a Denis y remueven a Belisario porque dio un discurso muy bonito, pero por eso es que esos principios de interactividad, integralidad y simultaneidad es que yo pueda compartir el audio y video al momento que esté dando la asamblea. Entonces, si la plataforma me permite esto, genial, porque hay plataformas de todo tipo. Hay plataformas donde vos ingresás e inmediatamente se activan todas las cámaras y micrófonos y vos ves miles de caras y está bien. Y se puede controlar porque uno puede silenciar todas las personas y que se sigan viendo. Lo peor que puede pasar es que alguien que esté grabando y pase algo como ya hemos visto en las redes sociales que se ha dado con abogados en audiencias. Es lo peor que puede pasar. Pero si me dicen no la apague, uno deja encendida la cámara, ¿verdad? Dos de las preguntas que tengo aquí a través del WhatsApp es que hay uno de los radioescuchas y no le queda claro que si debe estar autorizado en estatutos de forma previa o no, o con esta normativa ya se puede hacer. Y la segunda, bueno, iniciemos con esa, ya para ir abarcándola poco a poco. Sí, hasta me viste ansioso por contestarla, yo creo. Sí. Esa pregunta es como una de las preguntas que a mí más me gusta contestar, porque cuando yo arranqué y cuando don Belisario me hizo la pregunta de los órganos y demás, yo hablé del principio de autonomía de la voluntad, ¿cierto? Entonces, y ese principio, reitero, es
que yo puedo hacer todo aquello que no esté prohibido en la ley. Obviamente es más amplio, estamos resumiéndolo, ¿verdad? Entonces uno pensaría que yo podría sin ningún problema celebrar esta asamblea virtual y sesión de junta virtual si no está prohibido en el estatuto y demás. ¿Qué pasa? Mi recomendación es que mejor lo pongan en los estatutos, porque no falta un asociado, un socio, un agremiado o alguien que diga, no, es que nosotros no lo autorizamos y entonces impugne el acto por eso. Entonces, lo ideal es que esté. Ahora, si yo voy a ponerme en la postura de juez, si a mi juez me llega eso, yo diría, ellos son sujetos de derecho privado, ¿por qué no podrían serlo? Se cumplieron con esos principios. No veo ningún elemento que eventualmente lo impida y está ese principio y demás. Pero yo creo que para un mayor respaldo es mejor para que no haya cuestionamiento de la legalidad ni nada que esté en estatutos. Entonces, ¿qué es lo complicado y cuál fue la disyuntiva que se dio, Denis y don Belisario, durante esto? Es que estábamos en pandemia y cómo íbamos a sesionar una asamblea y cambiar el estatuto, teníamos que hacer una asamblea para hacerlo. Entonces, pues es complicadísimo porque no iba a juntar yo a 500 personas para cambiar el estatuto, para decir, celebremos virtual y luego la hacemos virtual. No tenía sentido. Entonces, ahora yo lo que le he dicho a algunos, si pueden celebrar la asamblea, de una vez modifiquen el estatuto, lo aplican y celebren su asamblea virtual. Entonces, el primer punto extraordinario, se aprueba celebrar asambleas virtuales. Segundo punto, ya empezamos la asamblea tal cual. Entonces, ya es algo que está aprobado. Entonces, yo sí recomiendo que esté como para que tengan un doble candado de seguridad. Ahora bien, bueno, tengo 3 preguntas y espero que estos 5 minutos me alcancen. Vamos a ver, si hay documentos que firmar, por ejemplo, don Kendall de la asociación El Abogado en su casa, don Kendall me los puede firmar con firma digital, valga la redundancia. Sí se pueden firmar con firma digital e inclusive voy a hacerte un ejercicio. Por ejemplo, si estamos en sesión de junta, llegamos a un acuerdo y el acta está consignada porque vamos muy al día, la vamos pasando y quien firma casi siempre es presidente secretario. Entonces, firma Denis, del abogado en su casa, y firma Belisario, el abogado en su casa como secretario, firman ambos en firma digital y ya la tenemos. O sea, la tecnología nos ayuda tanto de que ya el acta está consignada y más aún si las podemos llevar a los libros de manera digital. Vamos a ver, nada más ahí. ¿Puedo yo constituir una sociedad, o sea, de cero? Kendall en Panamá, yo en Costa Rica, don Belisario en Guatemala, de forma virtual. Ahí sí está un poco más complicado porque para lo que la Constitución, y te voy a dar 2 respuestas. La Constitución de las Sociedades Mercantiles se requiere pues el acto protocolar en el que comparecen ante un notario público y hacen la manifestación que le están constituyendo y firman en el protocolo. Pero ve el ejercicio tan bonito que te voy a hacer distinto con las asociaciones civiles, por ejemplo. Esas no exigen que firmen el protocolo. Ellos pueden hacer su asamblea constitutiva de manera virtual y comisionar a alguien para que ante notario comparezca y constituya la asociación. Entonces, si eso se da, es totalmente viable y ellos firman de manera digital su acta y delegan que el presidente nombrado y secretario nombrado y también ponen la firma de todos los que estuvieron presentes, digamos que tiene firma digital y lo firman. Y ve qué curioso, porque entonces no sería ante el notario, sino que el notario va a protocolizar esa acta o está comisionada la persona para que comparezca y constituya la asociación. De hecho, nosotros lo teníamos ahorita programado para marzo, por ahí, que vamos a asesorar a una organización de especialistas de una medicina específica en la que ellos van a hacer su asamblea constitutiva virtual. Ya luego ellos van a hacer todo el tema con firmas digitales y demás, pero por eso es que ha demorado tanto. Llevan ellos como 1 año en todo ese proceso para hacerlo así, pero ve que es distinto porque no tienen que comparecer directamente ante mí. Entonces es un tipsillo ahí. Ahora bien, don Kendall, una de las preguntas es, por ejemplo, mi mamá es una de las personas que más se rehúsa a salir en videos, fotografías, a pesar de que es mi fan número 1 y le encantan todos. Yo digo, en una asamblea virtual puede negarse una persona a salir el video, fotografía y nada más el usuario. Te lo voy a cambiar como cuando la persona está en la asamblea y le dicen, pase al frente, y dice, no, tráigame el micrófono. Es algo parecido.
Entonces, lo que uno le diría es, bueno, por favor, indique su nombre completo, su número de cédula, indique su... Entonces, ese es el punto. Uno, en principio, tiene que instar a que la persona lo haga, ¿verdad? Porque la virtualidad genera cierta desconfianza. Eso no voy a decir yo que no, porque es normal, porque dicen, es que puede estar haciendo la voz de la persona, pero para haber estado ya dentro de la asamblea, pasó varios filtros. Pasó el filtro de que llenó la información, pasó el filtro de que le llegó su link personal a su correo personal, pasó de que le pusimos a firmar una declaración jurada digital al momento que suscribió. O sea, son varias cosas que hizo de previo y además estaba en la base de datos que ese correo que puso es el mismo que yo consigné. O sea, ve todo lo que pasó para que ella llegara ahí. Entonces yo puedo venir y decir, bueno, sí, pero eso es igual que presencial que dice, no, es que a mí me da pena y le dan el micrófono ahí sentada. Entonces, yo lo veo que es viable, pero sí hay que instar, porque hay gente que dice, pero ¿será o no será? Lo ideal es hacerlo, pero si la persona no lo quiere hacer, reitero, eso es como cuando alzan la mano, le llevas el micrófono y la persona habla. Y a veces la gente vuelve a ver, ¿y quién está hablando? Nunca vio quién está hablando, ¿verdad? Consulta, ¿el sistema de recesos en asambleas virtuales funciona igual que, que cuando eran de forma física o hay algún cambio? Kendall puede decir, bueno, no, ahorita tenemos un servicio de entretenimiento, no sé, por los compañeros de X empresa y pueden observar vía virtual, o debe mantenerse siempre una formalidad durante la sesión, Kendall. Te voy a contar una historia, dos historias en realidad, porque yo sé que el tiempo ya se nos está acabando, pero yo siempre he sugerido que en las asambleas no metan temas que sean de ocio, o sea, lo más posible. En una asamblea, esa asamblea arrancó a la 1 de la tarde y terminó a las 9:30 de la noche, casi 10, porque alguien presentó una moción, porque en el orden del día estaban rifas. Y dice, moción de orden, yo quiero que las rifas sean primero. Duraron 2 horas 30 minutos con las rifas. Y la otra es que el ambiente en una asamblea estaba súper tenso y metieron un comediante. ¿Para qué metieron el comediante? Más bien se puso más tenso. Entonces, yo lo que diría es que si les es posible dejar todo lo de ocio fuera de la asamblea, aun cuando sea virtual, lo pueden hacer. Y pueden hacer recesos, sí, pueden hacer los de descanso. Vean, vamos a descansar 15 minutos y luego volvemos. Pero el tema de ocio, mejor valorarlo bastante bien. Doctor, lastimosamente, o sea, quisiera hacer 1000 preguntas más, pero el tiempo me está premiando. 1 minuto para poder hacer esas últimas conclusiones a los radioescuchas de CRC 89.1 Radio y el abogado en su casa. Sí, no, muchísimas gracias primero por la invitación y a todas las personas que estuvieron conectadas el día de hoy. Les agradezco profundamente que se hayan interesado en un tema que a veces para las personas no es tan atractivo, pero bueno, lo que yo les diría es que cuando vayan a participar en una asamblea virtual, no lo tomen a la ligera, hay que asesorarse muy bien para no comprometer el patrimonio de la organización y tampoco a la junta directiva que esté tomando esta decisión, y que se cumplan mínimo con los principios de equivalencia funcional, de integralidad, simultaneidad, interactividad, conservación, autenticación, accesibilidad, transparencia, fiabilidad. O sea, ve que mencioné varios principios. Entonces, mínimo eso. De ahí hay más cosas, pero eso les va a ayudar para que una asamblea o una sesión de junta sea transparente y que no sea impugnable, porque algunos creyeron, y con esto cierro, estamos en una asamblea virtual y dice, ¿y por qué no lo hicimos en Facebook Live? Porque no cumple ninguno de estos principios. Entonces, con esto cierro, y cualquier duda y demás me pueden escribir, voy a estar para servirles, y muchísimas gracias por esta invitación, estaba súper ansioso por este tema. Doctor, muchísimas gracias. También pueden seguirlo como @KendallRuiz, abogado especialista, creo que por ahí anda el Facebook y el Instagram del doctor. Don Belisario, muy... ¿Cuál es? Que nos diga. Sí, doctor, ¿cuál bien para especificar? Yo creo que así está, @KendallRuiz Jiménez, así me pueden encontrar en Facebook y Instagram, y a Selectom Abogados también, que es el equipo legal que me corresponde dirigir, y que bueno, sin ese equipo no estaría en 4 asambleas al mismo tiempo. Y muchas felicidades, doctor, por las nupcias hace 2 semanas más o menos aproximadamente de parte del equipo. Muchas felicidades para usted y para su querida esposa, don Belisario. Muchísimas gracias por la felicitación. Un saludo para ella también, que me está viendo por ahí. Exacto, genial. Ella es la que se merece los aplausos. Sí, claro. Doctor, queda comprometido para que usted, como parte del staff del abogado en su casa, nos pueda acompañar de manera regular con estos temas que han despertado gran interés en los radioescuchas. Bien, de esta forma, Denis, damos por terminado
el programa de esta noche aquí del abogado en su casa a través de 89.1 Radio. Continúen ustedes con la transmisión ordinaria de nuestra radiovisora. Buenas noches.